Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Bien, vamos dejando un chin a Putin allá en Rusia con las preocupaciones de lo que puede pasar con la paz allá, ver si hay motivos para preocuparnos aquí. David Borges, buenas tardes. Camilo Curi, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el país ha tenido una reacción a la cuestión de la presa de Monte Grande. Ya David Borges, que había estado acá, había dicho hace unas semanas que a él le preocupaba ese cúmulo de aguas ahí en esa presa, que eso podía constituir una amenaza porque no estaba canalizada. Sugería algunas medidas, pero el pasado senador de la provincia de Bauruco, González Sánchez, ha dicho que esta presa tiene fisura y que es un preludio de una probable desgracia a los pueblos del sur. Y nos gustaría escuchar cuál es la visión que ustedes tienen de este tema, si realmente hay fisura, si no la hay, y en caso de que la haya, ¿qué puede representar para las poblaciones, especialmente de nuestra zona? Buenas tardes. Camilo y yo tenemos enyuntados del año 1968. 57 años surcando el Valle de Neiva, los terrenos del ingenio. Para mí es una satisfacción, porque él siempre ha estado preocupado por la problemática de nuestra región. Y ahora formamos esta junta. Bienvenido, bueno, Camilo. Bueno, en verdad, buenas tardes. Esa noticia, esas declaraciones del ex senador me dejan a mí con un sabor muy amargo, pero también con una certeza de... Mire, déjame explicar. Desde el año 67, aquí vino Italconsult a estudiar elegir el sitio, el mejor sitio para esa represa. Esa represa fue propuesta por el profesor Juan Boa en su periodo, luego el doctor Joaquín Balaguer la cogió y se hicieron, y yo participé en los trabajos de toma de muestra con la Italconsult a principio que yo empecé a trabajar en el ingenio. En definitiva, nosotros tomábamos muestra también de la laguna de Cabral, porque se iba a usar como contraembalse. Pero en definitiva, ningún lugar de esos que se tenía previsto, por ejemplo, Cerro Los Pasitos, más abajo de Yatagoraza, Quitacoraza, Monte Grande, eran propios para construir un embalse. Es más, yo tengo unos informes de unos doctores que contrató el director del INDRI, Rodríguez Gallard, en el 72, para estudiar precisamente y evaluar los lugares. Eran expertos, doctores geólogos de la Universidad de Berkeley. Quien hacía las perforaciones era Geocivil, Osiris de León. Que resulta que esas personas, los dos, en sendos informes independientes los dos, no recomendaban los sitios buenos. O sea, la geología de ese terreno no era bueno para un embalse. Era roca soluble, roca arenisca comprimida, que fácilmente se disuelve con el agua. También había en un lugar mucho derrumbe del lado derecho, en la montaña que quedaba al lado derecho, y que en el estribo izquierdo habían muchos bolsones de yeso soluble que se iban a diluir al contacto con el agua. Mi hija Alicinet trabajó mucho con Andrade Gutiérrez, pero trabajó en el acueducto y eso. Entonces ahí hizo amistad con un ingeniero brasileño que se llama Alexandre Alves. Yo le decía a Alexandre, ahí hay peligro, ahí pasa esto, le hablaba de
Bueno, un día yo venía de Santo Domingo en mi vehículo y decidí llamarlo y me invitó. Me dijo, ven, que te tengo le tengo una sorpresa. Cuando llegué en su escritorio, él tenía 2 probetas llenas de agua y una cantidad de roca. Y me dijo, mire, le voy a decir lo siguiente. Todo lo que usted me ha dicho es cierto. Mírelo aquí. Esas son rocas del lecho del río. Y la entró en el vaso. Y eso se disolvió como si fuera azúcar. Entonces yo le dije, Sandy, ¿qué piensan ustedes hacer con esto? Porque ustedes ya tienen una cantidad de obra grande en ese muro. Bueno, estamos perforando a 50 metros de profundidad y vamos a llenarlo de bentonita y cemento. Le digo, sí, pero eso es en el muro. Y en los laterales, el fondo del lago, eso es un lago inmenso. ¿Qué se va a hacer? Bueno, estamos pensando en utilizar tela asfáltica, de esas que se usan para impermeabilizar. Yo dije, bueno, vamos a ver, ojalá eso resulte. Pero también en el proceso de construcción, aunque uno no estuvo presente, las informaciones le llegan. Ahí había una situación contractual muy seria, porque era Italconsul, pero había un subcontratista principal después de Andrade, que tenía mucho poder político, y según me informaron, se habían producido grietas en el vaciado del hormigón de ciertos trabajos, y los resanaron con empañeta y cosas de esas. Recuerdo que cuando estaba aquí Monseñor Felipe, yo le decía, tenemos que cuidarnos, porque un desastre como ese, el colapso de una presa, eso es una cosa demasiado seria. Eso va a acabar, va a arrasar con el suroeste, con la región de Enriquillo. Ahí no va a salvarse nadie. Bueno, pero ahora aparece Putico con esas cosas, y hay unas fotos y videos donde se ve el agua saliendo de la represa, el muro está ahí, y entonces por aquí salen debajo del muro. O sea, eso es preocupante, porque puede... Sí, vamos a ver, Camilo, porque tenemos que hacer una pausa ahora. Vamos a leer esa agua que tú estás viendo salir, que estás comunicando, que está saliendo, para cuando volvamos a la pausa, y que no vaya esa agua a inundar toda esta río. Señores, estamos aquí en Acción de la Tarde, que es un espacio que busca soluciones, y tenemos una amenaza con la presa. Hemos oído a Camilo Curi decir que desde la década del 60 y luego en los 70, que se tuvo el propósito de construir esta presa. Hay informes técnicos que señalaban que el nivel de roca de la zona no soportaba una estructura de esta magnitud, y que hubo, eso es lo que yo entendí, también fallas en lo que es la construcción misma de la obra. Camilo, sí. Quiero que me dejes ver lo que tú estabas planteando. Tú dices que hay agua que se está saliendo, que se está escapando. Hay emanaciones por 5 partes. 5 partes debajo del muro están saliendo chorros de agua, ¿verdad? Eso es peligroso, porque no sabemos si eso está dentro del la margen crítica tolerable que una presa puede tener filtraciones, porque todo embalse puede tener filtraciones, pero la magnitud de esto es preocupante. Yo creo que el gobierno debe darle frente rápidamente a esto. Ya yo he escrito por 2 o 3 medios, X, Facebook, pidiéndole al INDRI que intervenga y que para tranquilidad nuestra y el peligro que corremos. Además, hay algo. Me informaron que hay un problema de litis entre el contratista que construyó la presa y el gobierno, porque el contratista no quiere absorber la reparación.
Pero yo entiendo que esa no es la función del INDRI, no tiene que esperar a que ellos haya acuerdo, sino que se dedique a corregirla y luego le cargue, se le descuente al contratista. Bien, y realmente ahora, viendo lo que tú planteas, ¿hay posibilidades de que esa presa, que esa cantidad de agua acumulada ahí ejerza tanta presión que pudiéramos en un momento tener una riada, tener una... Yo no quisiera, Dios nos libre de una barbaridad como esa. Dios nos libre. Eso es lo que le pido, que el INDRI evalúe esas filtraciones, esa salida de agua y explique si está dentro del rango tolerable que tiene un embalse. Pero no me parece, porque es precisamente desde el mismo muro que está saliendo. Bueno, es problemático. David, ¿y cuál es la visión tuya sobre eso? La visión mía, que lo primero que nosotros tenemos es que reconocer que ha habido una mejoría en las técnicas de construcción de presas para lugares frágiles como esta formación Arroyo Hondo, que debió de aplicarse en la construcción de la presa. Está bien, pero tú me estás planteando que ha habido una mejoría como un discurso general, pero Curry me está planteando que hay escape. Entonces, con mejoría o sin ella, hay un problema, y ese problema no se agrava teniendo ahí esa cantidad de metros cúbicos enorme de agua que no circula para ningún lado. Claro, es lo que hemos estado alertando. Esa agua que no tiene canales de riego, tuberías de riego, que no tiene acueducto, que no tiene hidroeléctrica, es una bomba. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que despierten los funcionarios del gobierno, el INDRI, el COE, el Comité de Presas que controla los niveles de presa, que haya una emergencia para atender este caso. Porque eso puede provocar al interior al interior de la hoya del lago Enriquillo y del Valle de Neiva, una embestida de desaparecer. Una embestida así, Dios nos libre. Pero una embestida así, ¿en qué tiempo esa agua estaría llegando? No, en horas. En horas. En horas, es una velocidad enorme. Déjame decir. No habría forma de que la gente tenga. No. Eso es casi un tsunami. Acuérdate de Tamayo. Peor. Óigame, déjame explicarle. Esa ola que viene es una cosa inmensa, porque eso tiene una altura que cuando eso abre, el agua sale de golpe, ¿verdad? Entonces eso desaloja una masa de aire. Esa masa de aire desalojada de la parte baja crea un movimiento de aire que crea un huracán prácticamente. Wow. Entonces, mire, como usted conoce, al llegar esa ola al valle, que ya llegando a Vicente Noble y Tamayo, va a haber un torrente de agua enorme, es una cosa inimaginable. Entonces, a la derecha va hacia el lago Enriquillo, pero eso va a llenar el valle, porque el valle entero, recuerde que eso está debajo del nivel del mar, y que eso se va a quedar inundado. Y la otra es que coge para el mar, y eso empuja al mar hacia allá, y cuando ese mar viene de allá para acá es un tsunami del mar. Entonces no, la situación es más grave porque se quedó de adecuar 51 kilómetros del río Yaque del Sur, no se le puso la mano. Está lo que se llama el aliviadero de Canoa, que lleva hasta 5.000 metros cúbicos hacia el mar. Esos son 2.000 volquetas de 25 metros. Y está el Caño Lucas, que debía de llegar por cada segundo 2 volquetas, 1.500 volquetas por minuto cargadas de lodo y tierra. Y eso está tirado todo para el lago Enriquillo. O sea, las entradas hacia el mar están todas bloqueadas. O sea, que tú no tienes lechos donde esa agua pueda desplazarse con libertad. Al lago Enriquillo, y eso anula todo eso. O sea, nada de eso. El agua no va a tener salida, Carlos Julio. Wow. El agua se va a quedar presa entre la altura de la loma de Jimaní, ¿verdad? Donde la hoya del lago se va a quedar preso. Y ese canal marino que era, ahí se va a Duvergé, Neiva. Duvergé está a 3 metros bajo el nivel del mar. Que nosotros estamos amenazados, es una grave amenaza. Nosotros llamamos a legisladores, senadores, diputados, gobernadores, síndicos, al presidente de la República, al COE,
que se pongan a monitorear la situación planteada. Es demasiado grave. Para tranquilidad nuestra, ¿verdad? Y yo propongo, dentro de eso, le estaba presentando ahí una reunión que tuve con el embajador chino, con el embajador hindú. Y con la embajadora de Turquía, que esa gente se ha enamorado de nuestra región. Y así como se le trancó al gobierno el caso de lo que fue la pandemia, que dijo el presidente de Estados Unidos, no, mis vacunas son para mi gente, cuando yo acabe, y aquí llegó China con la vacuna. Entonces nosotros tenemos ahí el sábado pasado que estuvimos en Pedernales, donde esa gente muestra su amor por la región. Sí, pero para la presa. Para la presa. Para la presa es que si ese embajador chino que ya ha venido aquí y asume la región Enriquillo como lo que más quieren Dominicana desarrollar, esa persona está alerta. Y cuando el gobierno necesite vacunas, no vacunas, sino tuberías para un proyecto urgente, ahí vamos a encontrar el apoyo de China, el apoyo de India. Pero, es que son gente que están... míralo allí, ahí. Ese... Yo entiendo esa parte, David, y está hermosísima, pero yo estoy preocupado por el agua. La preocupación es la presa. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Intervenir la presa. El gobierno hace ese cargo. Eso es lo que yo entiendo que debe asumir el INDRI. El gobierno. Estudiar la situación. Claro. Ver la peligrosidad, la amenaza. Y bien informar, porque nosotros no queremos alarmar a nadie, pero queremos la vida. Sí. O sea, que la presa que está llamada a ser el motor de nuestro desarrollo se convierta en nuestra tumba, no es lo que queremos. Nuestra desgracia. Sí, no es lo que queremos. De manera que las autoridades del INDRI, el presidente de la República, que escuche esto y que dispongan de los técnicos y de los recursos para que hagan una evaluación urgente. Correcto. Porque esto no es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia de toda una región. Y ya nosotros tuvimos una desgracia hace un tiempo donde el Tamayo perdió mucha gente con algo mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Si esas inundaciones por lluvia que se hacen medio lentas, no una cosa violenta como viene esto. Intempestiva. Entraban cuando la inundación de Tamayo, el 23 de septiembre, entraban 4.200 volquetas cada segundo al mar. Y ahora está cerrada el Caño Luca, está cerrado el alevadero de Canoa, que toda esa agua es una embolia que no sabemos dónde. Y eso no tiene capacidad para eso. Y aún así lo que ocurrió en Tamayo sigue todavía dejando enlutecida a mucha gente que no ha logrado superar la tragedia que eso significó. Según el dato que el senador dio, son 775 mil millones de metros cúbicos que hay. Ese volumen de agua en un golpe así 321 es una cosa. 321 mil millones de metros 321 mil millones de metros cúbicos, porque esta no tiene la capacidad de Atillo. No tiene la de Atillo. Pero sí, vamos a reiterar, han oído ustedes a dos expertos sensibles a la realidad regional describir lo que puede ser un problema mayúsculo. El señor presidente de la República, Luis Abinader, el director del INDRI, que le presten atención a este tema, que intervengan si hay que intervenir la presa, si hay que enviar técnicos que lo hagan, si hay que buscar ayuda internacional que la busquen, pero que nos den la tranquilidad de que no estemos asando batata en un momento en que se pueda producir una desgracia. Sí. Señores, Acción de la Tarde no tiene más tiempo por hoy, pero mañana continuamos si Dios lo permite.